varias universidades de aquí del Ecuador y del extranjero. El máster Jesús Vintimilla Ulloa. Le recibimos con un caluroso aplauso. Buenos días, señores participantes, docentes de la Universidad Central. Es para mí un honor compartir con ustedes, más que darles una charla y un discurso magistral, he venido el día de hoy para reflexionar respecto de lo que es la neuroeducación. ¿Por qué es necesario que exista la neuroeducación? Porque definitivamente las estructuras de la enseñanza-aprendizaje de los adultos tiene que ser cambiada por las siguientes consideraciones. Vamos a darnos cuenta que para poder enseñar definitivamente tenemos que primero identificar cómo aprenden los estudiantes, ¿no es cierto? Tenemos que enseñar desde la mente del estudiante, dicen los expertos en neuroeducación. ¿Por qué? Porque es necesario que hagamos un diagnóstico cuando iniciamos una clase, ¿no es cierto? Hay estudiantes que aprenden de manera visual, otras auditiva y otras kinestésicamente. Entonces, la programación neurolingüística es de gran ayuda en este proceso de educación para los adultos, para los jóvenes, para los niños, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que debemos hacernos es, para conocer cómo aprende el estudiante, ¿deberíamos de hacer un diagnóstico? Por supuesto que sí. ¿Creamos el ambiente adecuado para poder dictar clases, para poder enseñar, para poder compartir con los estudiantes? Oiga, esto es algo que el docente tiene necesariamente que procurar llevar a cabo, ¿no es cierto? Es necesario que cada vez que comencemos a enseñar, la gente esté contenta, esté tranquila, esté en paz, esté en armonía. Ojalá pudiéramos hacer una sesión de juegos o una sesión de meditación antes de cualquier clase que comencemos. ¿Hacemos divertida la clase? ¿Hacemos participar a los estudiantes? Oiga, se dice que cuando el estudiante aprende jugando es cuando más capta. ¿Por qué? Porque activa el cerebro límbico. Si usted está con un discurso magistral y con un mismo tono de voz, los estudiantes lo más cercanamente posible van a tratar, por más que pongan esfuerzo, se van a dormir, definitivamente. Entonces es necesario modular la voz, a veces bajar la voz, a veces subir la voz, a veces tenemos que caminar, ¿no es cierto? Porque muchas veces el docente tiene que caminar, no puede estar estático. ¿Y qué pasa cuando está caminando? Está captando la mirada de cada uno de los participantes y está haciendo que ellos estén activos, porque el estudiante solamente puede escuchar activamente 7 minutos, ¿verdad? Se dice que después de eso ya desconecta el estudiante. Por lo tanto, toda conferencia tiene que ser definitivamente muy interactiva. ¿Tomamos en cuenta esto en los estudiantes? Los docentes realmente hacemos este esfuerzo por ponernos en los zapatos de los estudiantes. Fíjense que si ustedes están en esta actitud pasiva de solamente escucha, oiga, ustedes van a desconectar, se van a dormir, se van a aburrir, se van definitivamente a cansar, y eso es algo que le corresponde al docente interactuar y mantener activa la clase. Muchos autores dicen, aprendí a enseñar desde el cerebro del que aprende. Yo tengo que ponerme en los zapatos de ustedes, señores docentes, porque me enseñaron que no existe método de enseñanza superior a la capacidad de aprendizaje de la mente humana. Por lo tanto, es necesario que nosotros conozcamos el día de hoy algunos conceptos de la neuroeducación. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una disciplina que estudia el papel que juega el cerebro en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Entonces, debemos procurar conocer más de nuestro cerebro. Es fundamental y necesario que así lo hagamos, porque los estudiantes le preguntamos, ¿te desconcentras en clases? Ustedes díganme, contéstenme por favor, ¿se desconcentran los estudiantes en clase? Sí. ¿Siempre?
siempre, ¿no es cierto? Le preguntamos a los papás, ¿creen que sus hijos están motivados en clase? ¿Qué contestarían ustedes? Poniéndose en el zapato de los papás. Cuando ellos le preguntan, ¿ustedes están motivados en clase? ¿Qué es lo que generalmente contestan ellos? Que no, ¿verdad? Entonces, por otro lado, ustedes han escuchado y han visto a sus hijos, ¿no es cierto? Si preguntamos a los padres les decimos, ¿ustedes han visto que los estudiantes se pasan toda la semana estudiando o todo el tiempo estudiando? ¿Sí o no? Pero en el día del examen, ellos se amanecen estudiando, muchos de sus hijos, ¿sí o no? Pero ese es el problema, que solamente estudian para el examen, ¿no es cierto? Y si estudian solamente para el examen, oiga, esa noche procuran meter toda la información en una sola noche y casi no duermen. Y la neuroeducación dice que hay que dormir para grabar en las neuronas del cerebro la información que usted capta en determinado momento. Por lo tanto, la sugerencia desde ya es que estudiemos, que digamos a nuestros estudiantes que ellos deben estudiar unas 2 horas diarias antes del examen, pero durante una semana, para que esa información que logran captar los estudiantes se guarde en el neocórtex. Porque, oiga, cuando es una información nueva, se graba en el cerebro límbico, pero después, si reforzamos, si volvemos a repetir, si hacemos que ellos repasen, ciertamente que se va a mandar al archivo general, que es el neocórtex, y ahí va a quedar grabado. Porque repito, si solamente estudian de memoria, al siguiente día se van a acordar, a lo mejor sacan buena nota, pero 2 días después no se van a acordar de nada. Y entonces pretender que ellos salgan de buenos profesionales, que tengan toda la información y que vayan a aplicar en las empresas, es simplemente absurdo, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que aprender a conocer el cerebro para saber cómo enseñarles a los estudiantes. Por lo tanto, la neuroeducación es el conjunto de conocimientos basados en cómo funciona el cerebro humano en un contexto psicológico, científico y educativo, ¿no es cierto? Entonces, todos los docentes tenemos que adquirir nuevos conocimientos para poder ser un buen maestro, un buen profesor. Estamos entrando en una nueva educación, señores. Nosotros definitivamente debemos de ponernos en los zapatos, y esto voy a repetir a cada rato, debemos ponernos en los zapatos del estudiante y entender que ellos tienen la mente frágil, ¿no es cierto? Y como son tan activos, ellos están pensando en muchas cosas a la vez. Y aquello de que debemos nosotros los docentes hacer algo para captar su atención, porque oiga, uno de los elementos fundamentales para educar bien a los estudiantes es despertar la curiosidad en el estudiante. Debemos de captar su atención, debemos de decir cosas de relevancia, que ellos al ver esto digan, uy, esto es diferente, esto es nuevo. Entonces, el punto clave de nuestra aproximación es la educación, es que el cerebro necesita la emoción para aprender, ¿verdad? Ustedes necesitan la emoción para aprender. Por lo tanto, distinguidos señores, ya que ha pasado más de 7 minutos, tengan la bondad de ponerse de pie. Háganme ese favor. Pónganse de pie todos. ¿Listos? Y ahora vamos a tratar en este momento de que ustedes vuelvan a concentrarse y el cansancio que tuvieron de los 7 minutos anteriores se les vaya. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a alzar la pierna derecha, por favor. Ahora a la izquierda. Quédense ahí sin perder el equilibrio, por favor. Ya, ahí nomás. Listo. Oiga, solamente esto, hemos activado los 2 hemisferios del cerebro haciendo esto, ¿no es cierto? Después iremos haciendo otras cosas para que vayan viendo cómo se lleva adelante una clase y cómo mantenemos de alguna manera el contacto visual con todos los estudiantes. Oiga, ¿por qué hemos hecho esta clase en U? ¿Por qué hemos distribuido así los asientos? Es para que yo pueda caminar durante todo el aula, ¿no es cierto? Y poder visualizar sus ojos y estar cerca de ustedes y poder acompañarles con mi energía a cada uno de ustedes y captar su atención el rato que estén desconectando conmigo. Gracias. Tomen asiento, por favor.
acabo de hacer otra técnica. Cuando ustedes están cansados, yo me callo. Y al callarme yo, todo el mundo me mira. Todo el mundo mira al docente, ¿no es cierto? Esta es otra forma de captar su atención y de procurar definitivamente hacerles descansar a ustedes de lo que están pensando. Todo lo que somos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que hacemos en el mundo es producto del funcionamiento del cerebro. Por eso somos fundamentalmente seres emocionales. Y si afectamos, si sensibilizamos al hemisferio derecho y al cerebro límbico, vamos definitivamente a tener la atención de los participantes. Por eso en Finlandia se empezó a enseñar a leer con alegría. Y eso solo se logra cuando se alcanza la madurez en esas áreas del cerebro que son las que transforman la lectura, aclara este autor Mora. Oiga, es necesario que entendamos, ¿no es cierto? Si ustedes fueran docentes de escuelas, de niños, de escuela, de colegio, es necesario que ustedes entiendan que el niño de 4 a 5 años tiene inmaduras las áreas y causa malestar en el niño aprender. El niño debiera de aprender cuando ya tenga 7 años. Estas áreas cerebrales han tenido ya la posibilidad de madurar y estar listas para el aprendizaje de la lectura. Para aprender hay que hacerlo con alegría, que es cuando se aprende y da gusto, ¿no es cierto? Tanto enseñar como aprender. El niño, cuando hace jueguitos, cuando el docente sabe conducir adecuadamente, lo mismo el adulto, ¿no es cierto? Y eso ustedes lo han podido apreciar por ustedes mismos. Cuando el docente hace interesante la clase, realmente ustedes están atentos, no tiene que estar llamando cada rato la atención, ¿verdad? Entonces, la neuroeducación sugiere que es necesaria una transformación de la neuroestructura. Esta distribución en U es algo que se tiene que hacer en cada clase, señores. No puede ser que sigamos manteniendo la estructura de hace 400 años o por lo menos de hace 200 años. En Finlandia, el país con la mejor educación del mundo, está transformando la arquitectura de sus escuelas, está haciendo aulas diferentes, está definitivamente tratando de que la infraestructura física colabore con el ambiente adecuado que deben de tener los estudiantes. Una clase debe durar en torno a los 40 minutos si la haces interesante. Si no la haces interesante el docente, oiga, menos de 40 minutos. Entonces, en el aula habría que cambiar casi todo y los tiempos de las clases no son ciertamente los más adecuados. Fíjense que aquí en el Ecuador, en la Universidad Central, tenemos horas de 60 minutos de clase, ¿no es cierto? Y hay docentes que terminan la hora y no quieren salir, no quieren irse. Tiene que haber un espacio entre un docente que entra y otro que sale, para que haya un descanso. Por eso es que ustedes han visto que, y a veces yo digo, oiga, me ve a mí y tiene ganas de irse al baño, ¿no es cierto? Y claro, yo le doy permiso porque definitivamente el estudiante necesita descansar un poco de ese profesor, de esa materia y del ambiente mismo. Por eso es que no tomamos lista sino 10 minutos después, es para que descansen. De hecho, en algunos países, en Singapur, por ejemplo, cada 30 minutos hay un descanso, ¿no es cierto? Y a veces el descanso es de 20 minutos. En todo caso, vale la pena que nosotros veamos cómo aprende el cerebro. Fíjense que cuando usted está leyendo, este es un cerebro, ¿no es cierto? Este es un cerebro. Se activan algunas partes de las neuronas de su cerebro, neocórtex, ¿no es cierto? Pero cuando usted escucha, en esta actitud pasiva de escucha, oiga, se activa otras, el cerebro prefrontal, por ejemplo. Esta parte de aquí se activa cuando usted está escuchando. Cuando usted está observando, se activa otras partes del cerebro, pero usted capta un 30%. Cuando usted observa y escucha, capta un 50%. Pero cuando usted está exponiendo, señores docentes, cuando usted hace que sus estudiantes se expongan, ellos realmente captan un 70%. Pero la mejor enseñanza y la que aplica Harvard es cuando mandamos que el estudiante descubra la información, que procese la información, que sistematice y exponga. Ahí
tiene un nivel de aprendizaje del 90%. Por eso es que en mis clases yo suelo enviar a que definitivamente el estudiante investigue, haga un resumen, primero tenga que leer, ¿no es cierto?, el libro, después haga un resumen, después haga una investigación, agregue un video, y al hacer todo ese proceso él está aprendiendo. ¿Sí? Él está aprendiendo definitivamente. ¿Perdón? ¿Quiere hacer una pregunta? Listo. Vamos a ver ahora que definitivamente hay autores que le llaman a la educación actual un crimen llamado educación. El mundo ha cambiado más en los últimos 10 años que en los últimos 50 años anteriores. Yo diría en los últimos 200 años anteriores. El sistema fue creado para formar obreros para las fábricas en los últimos 200 años. Se dice que cuando se crearon las fábricas, se crearon los colegios, ¿no es cierto? Y el propósito era que definitivamente los estudiantes cometan menos errores en las fábricas, porque los estudiantes fueron creados para que trabajen en las fábricas. De hecho, no había otra forma más de empleo, ¿no es cierto? De allí que se crearon paralelamente. ¿El sistema educativo actual beneficia o afecta el desarrollo de la mente creativa del estudiante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo afecta y cómo beneficia? ¿Por qué afecta? ¿Por qué dicen que afecta? ¿Por qué afecta? El sistema educativo se montó con la revolución industrial, se enseñaba a la gente para que trabajara en la fábrica, se creó al mismo tiempo la fábrica y los colegios. Lo que se pretendía es que la gente no pensara y no se equivocara, o al menos que se equivocara lo menos posible. El error estaba castigado. Entonces, definitivamente la enseñanza anterior era para prácticamente crear obreros, para crear seres autómatas. Nada que ver con la innovación, con la creatividad, nada que ver con el desarrollo del pensamiento de los estudiantes. No se mandaba a investigar nada, solamente se tenía que seguir el proceso que se procuraba enseñar y nada más. Ok, ¿qué nos enseñan en la escuela y colegio? Vamos a leer un par de cosas. El modelo creado hace 200 años, el cual está en contravía con la evolución del mundo actual, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el mundo actual, el modelo basado en el orden, disciplina, repetición, los procedimientos, la subordinación, memoria, procedimental, poca creatividad basada en el temor, básicamente anula el pensamiento, anula la creatividad, ¿no es cierto? Anula la interacción, ¿no es cierto? Y se fomentaba básicamente en que el conocimiento máximo lo tiene el profesor o el docente, no el potencial del estudiante. El docente decía, yo soy el único que merezco 20. O el autor del libro decía, yo soy el único que merezco 20. Ustedes deben comenzar desde 18 para abajo, ¿no es cierto? O sea, nos creíamos las vacas sagradas y que solamente nosotros merecíamos la mejor nota. Y eso es simplemente absurdo. Hay en la capacitación de docentes en temas técnicos y no para el desarrollo del ser humano y entender a los estudiantes. Se capacitaba a los docentes para que aprendan a enseñar a que el estudiante tenga una forma rígida, obediente y que sea el típico yes man y no que aprenda a pensar, ¿no es cierto? En todo caso, fíjense que en el año 1465 así eran las aulas. Y claro, ellos iban con uniformes, no podían entrar si no tenían uniforme, ¿no es cierto? Y en el año 2019, la distribución de las aulas es básicamente la misma. Por lo tanto, oiga, la tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado, todos los conocimientos, hemos viajado hasta la luna, ¿no es cierto? Todo ha avanzado, pero la educación no. Seguimos con la estructura caduca de formar así a los estudiantes. Por eso es que el día de hoy hemos distribuido esta sala, ¿no es cierto?, en U. Un crimen llamado educación
porque todo evoluciona menos la educación, porque la educación aburre, cada persona es diferente, mata la creatividad, no promueve la colaboración en el aula, se da preferencia a la competencia. Lo que nosotros siempre hacemos es, vamos a ver quién gana en este proyecto. Y yo mismo he fomentado aquello al decir, vamos a exonerar al grupo que venda más, al proyecto que venda más, ¿no es cierto? Esta es una suerte de competencia y esto eventualmente es bueno, pero en general no es tan bueno. No así cuando pedimos que trabajen en equipo y cuando pedimos que, oiga, funcionen armónicamente y que cada cual haga un rol para que vean cómo funciona una empresa. Fíjense que hemos tenido contactos con empresarios en el sentido de llevarles a que participen de un curso con los empresarios y ustedes aprendan aceleradamente, ¿no es cierto?, las cosas que eventualmente un empresario pequeño en el sur, por ejemplo, necesita conocer. Y un empresario pequeño, una persona adulta, una persona ya madura, que no tiene conocimiento, está muy ávido del conocimiento. Y ellos sí ponen una atención esmerada, ¿no es cierto?, porque tienen sed de conocimiento. Ojalá todos los estudiantes tuvieran esa sed de conocimiento que tienen los empresarios que hemos podido trabajar con ellos. El desconocimiento de los profesores hace más difícil la vida. No saben cómo hacer juegos, dinámicas, no saben cómo sacar lo mejor del estudiante. Las competencias de ciencia, tecnología e innovación, los gobiernos en todo caso quieren educar a todos de la misma manera. Hay inteligencias múltiples y no se puede enseñar a todos de la misma manera. Usted, señor, que parece que está cansado, ¿sabe que si hay inteligencias múltiples, hay más de una inteligencia? No sabría decir. ¿Quién conoce acerca de las inteligencias múltiples? Oiga, hay la inteligencia de la música, musical, hay inteligencia intrapersonal, hay inteligencia personal, hay inteligencia, bueno, hay 9 en definitiva, ¿no es cierto? En todo caso, hay que aprovechar esto en el estudiante, porque algunos son hábiles para una cosa, por ejemplo, para la lectura, otros son hábiles para el dibujo, para la pintura, ¿no es cierto? Y como ya dije, otros son hábiles para la música, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, y la pregunta y el cuestionamiento es, ¿se hace un diagnóstico previo para identificar qué inteligencia tiene el estudiante, cómo aprende el estudiante? ¿Les han hecho a ustedes alguna vez eso? No, ¿verdad? Fíjense cómo se distribuyen ahora las mesas, las sillas, y dónde está el profesor. Está detrás o adelante, pero siempre viendo a los estudiantes y compartiendo con ellos. Esta es una nueva forma, en todo caso, utilizando televisores y un computador en el centro para que los estudiantes puedan mirar, observar desde diferentes ángulos, ¿no es cierto?, y hacer interactiva la clase. Se sugiere en los actuales momentos que se enseñe también meditación a los estudiantes. ¿Para qué? ¿Quién me dice para qué se enseñaría meditación? ¿Para qué se enseñaría meditar a los estudiantes? ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando el estudiante medita? Se olvida de sus problemas y trata de concentrarse en un enfoque, o sea, se focaliza solo en algo, en lo que está en el presente, o sea, en lo que está viviendo. Oiga, definitivamente logra descansar su mente, y el ser humano y la mente humana aprende cuando está relajado, cuando está tranquilo. Cuando está preocupado, cuando está con la mente en otras cosas, definitivamente no aprende nada, no capta nada, ¿verdad? Entonces, veamos cómo influencia nuestro cerebro, o qué influencia más a tu cerebro. Se dice que el lenguaje verbal influye en un 17%. Yo tengo otras referencias en donde se dice que solamente el 10% influye la palabra, el lenguaje verbal. La entonación verbal, el tono de voz, afecta en un 28%, y el lenguaje corporal un 55%. Entonces, señores, ¿cómo esté usted sentado? ¿Cómo esté usted parado? Vean, por ejemplo, quédate como estabas, por favor. El docente que está aquí a un lado, enfócale, por favor.
esta es una manera de demostrar que está sumamente interesado, que está sumamente preocupado de aprender, ¿no es cierto? Otros que están en cambio tirados así, acostados prácticamente en el sillón, nos dicen que no le gusta mucho lo que está escuchando, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo que nosotros debemos aprender a conocer en nuestros estudiantes. Oiga, hay varias posibilidades, varias certificaciones de cómo definitivamente enseñar. Hay, por ejemplo, la neuroplanificación estratégica, neurocoaching, mentoring, neuromarketing, neuroeducación, neuroliderazgo, neuroservicios, neuroventas, etc. Hay varias certificaciones en donde nosotros podemos servirnos de ellos para poder enseñar de la mejor manera, ¿no es cierto? Es decir, cada asignatura, si utilizamos el cerebro, se llamaría neuromatemáticas, neurogeografía, neurohistoria, neuroplanificación estratégica, ¿verdad? Entonces, debemos aprender, para que nosotros podamos llamar neuro a algo, deberíamos aprender a especializarnos en cómo funcionan los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto? El hemisferio izquierdo, por ejemplo, tiene el razonamiento como un elemento fundamental de identificación, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, es reservado al hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? El control de la mano derecha, el hemisferio izquierdo controla la mano derecha y el hemisferio derecho controla la mano izquierda. Es decir, este lado del cuerpo controla siempre el otro hemisferio. El hemisferio derecho está reservado para lo que es la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros entendamos cómo funcionan los tres cerebros. Vamos a ver muy rápidamente cómo funcionan estos tres cerebros. Está el cerebro reptílico, que se conforma el bulbo raquídeo, el cerebelo, y una parte del cerebro límbico comprende el cerebro reptílico. El sistema límbico es básicamente la parte amarilla, ¿no es cierto?, con todo lo que está dentro, y el neocórtex es toda la parte cafecita, que es la parte más grande del cerebro. El cerebro reptiliano regula y controla las funciones fisiológicas básicas para la supervivencia, como el hambre, la sed, el sueño. Trabaja mediante comportamientos obsesivos, repetitivos y rutinarios y de supervivencia, ¿no es cierto? El cerebro límbico controla las respuestas emocionales, la posibilidad de sentir y expresar emociones como el amor, el odio, la ternura, el miedo, las relaciones sociales. Trabaja con imágenes y emociones. En todo caso, el cerebro neocórtex permite tener conciencia y desarrollar capacidades cognitivas como el lenguaje simbólico, la invención, la habilidad de escoger, el desarrollo del pensamiento abstracto. En todo caso, este es el cerebro que nos ayuda y nos permite tomar decisiones, ¿no es cierto? Este es el cerebro analítico. ¿Ustedes han oído que el cerebro es un órgano sexual? Tú, por favor. ¿Por qué el cerebro se dice que es un órgano sexual? ¿Quién me dice? ¿Saben por qué? Porque el hombre funciona de una manera y la mujer de otra manera. Entonces el cerebro del hombre es más racional y el cerebro de la mujer es más emocional, ¿no es cierto? Vamos a ver esto un poco y además de pasito vamos a ver el comportamiento del cerebro aplicado a las ventas. ¿Ustedes creen que un docente tiene que vender? ¿Qué es lo que vende un docente? Oiga, tiene que entender que una mujer habla y escucha 3 veces más que un hombre, y a veces 4 y hasta 5, ¿no es cierto? Tiene una molécula en el cerebro llamada oxitóxica, tiene varias personalidades, ¿no es cierto? A una mujer hay que venderle historias, hay que hablarle al oído. A la mujer hay que susurrarle en el oído y le encanta escuchar cosas lindas de ella, ¿no es cierto? Busca productos por marca y compras impulsivas. Ella dice, me voy al mercado, tengo que comprar una cosita y trae 10 cosas a la casa, ¿no es cierto?
Pobre marido que tenga una tarjeta, que le haya dado una tarjeta adicional. Oiga, va a tener que trabajar duro. En todo caso, venderle a un hombre, en cambio, escucha y habla 3 veces menos que una mujer, utiliza el cerebro reptiliano o neocórtex, compra por placer, ¿no es cierto? El hombre gusta de los autos, por ejemplo, ¿no es cierto? Habla solo de autos, la mujer habla solo de compras, ¿verdad? Descripción del producto en profundidad, compra por disminuir miedos, ¿no es cierto? El viejito, un viejito como yo, que se compre un carro deportivo, ¿qué cree que quiere comprar, en definitiva? Oye, quiere que le tomen en cuenta, aunque sea por el carro, ¿no es cierto? Porque ya un viejito ya nadie le para bola, ¿verdad? Pero aunque sea por el carro, quiere que ser visto y admirado. Una mujer, a una mujer se le vende con muchos colores, ¿no es cierto? Infinidad de colores, ¿no es cierto? Ella se emociona con cualquier color, ¿no sé? En cambio el hombre solamente el rojo, el morado, el rosa, el naranja, el amarillo, azul, nada más. Es decir, los colores serios se utilizan para vender al hombre. Por eso es que le decimos que el cerebro tiene sexo, porque una cosa es venderle a un hombre y otra cosa es venderle a la mujer, ¿no es cierto? De allí que las publicidades en donde enfoca a los dos sexos de la misma manera son definitivamente publicidades destinadas a perder, a fracasar. Y ya estamos terminando, solo 3 diapositivas más. Dentro de cada ser humano, dice Frederick Faust, hay un gigante dormido y ocurren milagros cuando este gigante despierta. Señores, si ustedes aprenden como docentes a manejar el cerebro, van a lograr que ese gigante dormido se despierte en los estudiantes. Por otro lado, Gandhi dice, oye, si quieres tú transformar la universidad, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Eso nos dice Gandhi. La diferencia principal entre los líderes del montón y los que se destacan es su nivel de inteligencia emocional. Por lo tanto, los docentes tenemos que mejorar nuestra inteligencia emocional. Tenemos que tener la capacidad de llegar de mejor manera a los estudiantes y de poder convencerlos de que lo que hacemos es lo mejor para sí, es lo mejor para él. Y finalmente, no se puede administrar lo que no se puede medir y lo que se mide se hace. Esto dicen los arquitectos, esto dicen los sastres, esto dicen los carpinteros, ¿no es cierto? Mide 2 y corta 1. Tenemos que definitivamente procurar ponernos en los zapatos de los estudiantes para poder transmitirles de mejor manera los conocimientos. Muchas gracias, damas y caballeros. Señores participantes, ¿ustedes considerarían que esta especialización de neuroeducación deberían de aprender todos los docentes? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Por qué? Porque así las clases serían más dinámicas e interactivas y no nos aburriríamos. ¿Ustedes aprenderían más con esta metodología? Sí. ¿Creen que aprenderían más? Sí. ¿De verdad? Sí. Listo. Vamos a recomendar entonces que todos los docentes procuren aplicar un poco más de dinamismo, un poco más de entrega, un poco más de preparación de clases para que definitivamente los estudiantes puedan captar mejor, ¿no es cierto? Muchas gracias, señores participantes.